Me llamo Alba. Llevo 7 años casada con Martín, un hombre noble, trabajador, paciente, pero cada vez más lejano. Hace unos meses, su padre vino a pasar unos días con nosotros. Se había quedado solo tras la muerte de su esposa y necesitaba compañía. Martín no dudó en invitarlo a casa y yo, aunque al principio dudé, acepté por respeto. Nunca imaginé que aquella decisión cambiaría el rumbo de todo. Don Ernesto era un hombre sereno de esos que observan más de lo que hablan, educado, elegante, con una presencia tranquila. Tenía esa clase de madurez que no intimida, pero sí impone. Siempre me trató con cortesía, con ese tono suave que parece no decir nada, pero lo dice todo. Al principio sus gestos eran inocuos. Abrirme la puerta, preguntarme si necesitaba ayuda en la cocina, interesarse por mi día, pero había algo en su forma de mirarme, una tensión que me incomodaba y me halagaba al mismo tiempo. Yo intentaba evitarlo, pero a veces las miradas se cuelan por rendijas que uno no controla. Una noche, Martín se quedó dormido en el sofá. Habíamos cenado tarde. Ernesto subió a su habitación poco antes. Yo me quedé un rato más recogiendo la cocina. En casa todo era silencio. Subí a nuestra habitación con las luces apagadas sin hacer ruido. Pasé junto a la puerta del cuarto de invitados donde dormía él y escuché algo. Un leve crujido. Una puerta. Cuando entré en el dormitorio, me di cuenta de que la ventana estaba abierta. Me acerqué a cerrarla y al girarme, él estaba en el umbral. «Perdona», dijo sin moverse. «He escuchado pasos y pensé que aún estabas despierta». Sí, estaba recogiendo. No se fue. Yo no lo invité a entrar. Y sin embargo, allí estábamos de noche en silencio mientras todos dormían. «¿Puedo preguntarte algo, Alba?» Asentí. «¿Estás bien?» Una pregunta sencilla, pero en ese momento fue como una llave girando una cerradura. «Sí», mentí. Él me miró. No con lástima, con algo más profundo. Reconocimiento. «No pareces estarlo». Nos quedamos en silencio. La luz de la calle dibujaba nuestras siluetas en la habitación. No se acercó, no hizo nada fuera de lugar, pero su sola presencia me desnudaba por dentro. «Deberías descansar», le dije al fin. Él asintió, pero antes de marcharse me sostuvo la mirada unos segundos más. No es debilidad admitir que uno está solo, incluso acompañado. Y se fue. Yo cerré la puerta, pero no pude dormir porque su voz se había quedado dentro. Después de aquella noche, algo cambió. No fue evidente. Nadie lo habría notado. Martín seguía con su rutina. Se levantaba temprano, iba al trabajo, volvía con el cansancio de siempre. Cenábamos en silencio frente a la televisión y dormía como si el mundo no le pesara. Pero para mí, las noches dejaron de ser iguales. Don Ernesto no volvió a acercarse a mi habitación. No hubo más visitas inesperadas, pero sus ojos, cuando nos cruzábamos por la mañana, decían lo que no se atrevía a repetir. Y yo, sin quererlo o queriéndolo más de lo que admitía, empecé a responderle sin hablar. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, lo sentí pasar por el pasillo. Su sombra se detuvo un segundo frente a la puerta. No entró, no dijo nada, pero yo supe que estaba ahí y esa sensación me estremeció. No de miedo, de presencia. Una noche, ya muy tarde, bajé a la cocina por agua. Martín dormía. Ernesto, creía yo también, pero al girar en el pasillo me lo encontré de frente. «No podía dormir», dijo bajando la voz. Yo tampoco. Nos quedamos unos segundos mirándonos y, sin decirlo, caminamos juntos hasta la cocina. No encendimos las luces, solo la tenue luz del extractor iluminaba la estancia. Nos sentamos frente a frente con una taza en las manos y un silencio que lo decía todo. «¿Puedo preguntarte algo?», logró. Después de un rato asentí. «¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir importante?». La pregunta me dolió porque la respuesta no era un hombre, sino un vacío. «No lo sé», respondí. «Tal vez ya no lo necesito». «Eso no es verdad.
Ninguna mujer debería acostumbrarse a que no la vean. Sus palabras no eran seducción, eran una caricia a la dignidad, y en ese momento sentí que mi corazón ya no estaba en el sitio donde debía estar. Esa noche no pasó nada. No hubo beso, ni rose, ni confesión. Pero cuando volví a la habitación y me metí en la cama al lado de Martín, supe que mi cuerpo seguía allí, pero mi alma había tomado otro camino, uno del que ya no podía ni quería regresar. Los días comenzaron a repetirse, pero lo que para todos era rutina, para mí, se convirtió en una especie de espera muda. Esperaba las noches, esperaba los pasos, esperaba ese instante en que el silencio absoluto se convertía en lenguaje compartido. Con Martín, las conversaciones se reducían a frases automáticas. ¿Has dormido bien? ¿Qué tal el trabajo? ¿Falta algo en la compra? Sí, faltaban demasiadas cosas, pero ninguna estaba en la lista del supermercado. El viernes por la noche llovía. Martín, como siempre, se quedó dormido en el sofá. El televisor seguía encendido, proyectando imágenes que nadie miraba. Yo subí despacio. La casa entera estaba apagada. Solo una lámpara tenue junto a las escaleras iluminaba el pasillo. Cuando pasé frente al cuarto de Ernesto, la puerta estaba entreabierta y esa rendija era una invitación silenciosa. Me detuve. Escuché. No había ruido, solo el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Y entonces di un paso y luego otro. No por impulso, no por locura, sino por la calma que me daba saber que al otro lado alguien me esperaba sin pedir. Lo que ocurrió dentro de esa habitación no puede describirse en gestos. Fue un cruce de miradas detenidas, una cercanía sin palabras, una entrega sin urgencia, sin escándalo, sin culpa. Al menos no aún. No fue solo una noche, fue el fin de una resistencia. Cuando me marché, casi al amanecer, él no me detuvo y yo no supe si quería que lo hiciera. Volví a mi cama. Martín seguía dormido, inmóvil, ajeno. Me deslicé bajo las sábanas, cerré los ojos y en ese instante entendí que la infidelidad más profunda no es la que rompe una promesa, sino la que responde a un vacío que nunca se quiso ver. Después de aquella noche no hubo más encuentros, no hubo notas escondidas, ni mensajes secretos, ni citas camufladas. Solo hubo miradas que ya no necesitaban explicarse. Don Ernesto se comportó con la misma serenidad de siempre. Cortés, discreto, atento. Pero ahora, cada vez que me cruzaba con él en el pasillo, en la cocina o en la mesa del desayuno, había un leve reconocimiento en sus ojos. Un pacto sin palabras, un secreto que no buscaba repetirse, sino simplemente existir. Yo, por dentro, ya no era la misma, no porque me hubiese enamorado, ni siquiera porque me sintiera culpable, sino porque primera vez en muchos años alguien me había visto. De verdad, Martín no sospechó nada. Jamás lo haría. Estaba demasiado ocupado, siendo el buen hijo, el trabajador incansable, el marido correcto, demasiado confiado en la rutina como para notar el cambio en mi forma de respirar. Yo no quería hacerle daño, no le deseaba mal, solo me cansé de no sentirme parte de mi propia vida y en silencio me permití una grieta. Una grieta que no destruyó mi matrimonio, pero sí derrumbó una parte de la mujer que yo fingía ser. Semanas después, Ernesto decidió marcharse. Fue él quien lo propuso. Dijo que se sentía más fuerte, que era momento de volver a su casa, a sus cosas, a sus silencios. Nos despedimos con un abrazo breve, sin apretar, y en ese gesto supe que nunca volveríamos a hablar de lo que ocurrió. Ni falta hacía, porque lo que pasa en la oscuridad no siempre necesita luz para dejar cicatriz. Hoy sigo con Martín. Nuestro hogar sigue en pie, nuestra cama ordenada, nuestro matrimonio intacto por fuera. Pero yo ya no soy la misma mujer que servía el café sin pensar, que sonreía con cansancio, que escuchaba sin ser escuchada. Ahora, cada vez que alguien me pregunta si alguna vez traicioné a alguien, pienso en decir que no. Y no es mentira,
porque a veces la mayor infidelidad no es hacia otro, sino hacia uno mismo, por no haberse permitido sentir antes. Hay secretos que no necesitan confesarse porque fueron más salvación que pecado. A veces una mujer no se marcha, pero tampoco se queda entera y en medio de esa grieta alguien se cuela. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde empieza la infidelidad? ¿Cuando cruzas una puerta o cuando dejas de cerrar el corazón? Déjame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres más historias reales, íntimas y profundamente humanas, porque aquí no solo contamos relatos, lo sentimos contigo.